Bueno chicos, esta es la segunda clase de la segunda semana. La temática es variables cuantitativas continuas y vamos a hacer una distribución de frecuencias de ese tipo de variable. Tenemos aquí que las variables estadísticas cuantitativa es continua cuando puede tomar cualquier valor en un intervalo de números reales. Por lo general responden a preguntas como cuánto, hace cuánto y sus análogas. ¿Quién me podría decir un ejemplo de variable cuantitativa continua? Yo les digo uno, la estatura de una persona. O sea, tú mides la estatura de una persona y mira que te dan valores decimales. Por ejemplo, 1,71, 1,59, 1,65 y así. De que los valores pueden ser decimales. ¿Quién me da otro ejemplo de variable cuantitativa continua? El peso, profe, ¿no? Profe, la No, velocidad, la velocidad. no. Pero la velocidad no es una variable, la velocidad en este caso es una magnitud, ¿cierto? Ah, bueno, O a, me- o a el menos, peso, no. o a menos el peso, sí, El peso es continuo, ¿no? el peso es Profe, con los kilómetros. kilómetro también es una magnitud de distancia. En este caso lo que tendrías que hacer, si, digamos que sería un estudio de, de los kilómetros recorridos por personas durante sus ejercicios matutinos en la mañana, por ejemplo, ¿ya? O sea, no tanto es los kilómetros, sino la distancia recorrida por las personas durante sus ejercicios físicos. Por ejemplo, corren 3 kilómetros y medio, 3,5 kilómetros, 4 kilómetros, 2,8 kilómetros y así. O sea, más que todo es como la manera en que lo enfoques. ¿Ok? O sea, pero la palabra kilómetro como tal no es una variable estadística, sino es una magnitud. El peso sí. El peso, digamos que tú puedes hacer una encuesta a 50 personas y a cada una de ellas medirle su peso. Entonces te van a dar unos diferentes valores de peso. Por ejemplo, 50,5 kilogramos, 70,2 kilogramos y así, así es. ¿Ok? Entonces ya saben que entonces una variable cuantitativa o no. Profe, también los goles en un partido de fútbol, ¿no? Los goles. Claro, ¿cuántos goles? Sí, pero en este caso no sería continua porque tú no puedes decir 2,5 goles, ¿cierto? Porque esa sería una variable cuantitativa discreta, porque los resultados son valores enteros. En este caso lo diferenciamos de la clase pasada porque pueden ser números decimales, ¿ok? ¿Quién más iba a aportar algo? Tensión eléctrica, ya está, como voltaje, amperímetros, resistencia, Sí, la cantidad de... pero digamos que llevado a qué situación. ¿A qué situación, por ejemplo? Profe, podría ser el ancho de... que una magnitud podría ser una variable. O sea, una magnitud es una variable, pero dándole un contexto, ¿ok? Dándole un contexto. Profesor, Dígame. el peso. Cuando estamos hablando de crear una receta, necesitamos los ingredientes, ¿cierto? Y con esos ingredientes necesitamos ¿cómo es? Eh, los números correctos, La cantidad. Sí, exactamente, se necesita la cantidad en, precisa.
precisa para hacer la receta de los ingredientes. Bueno, ¿en qué contexto lo ponemos? O sea, si tú lo haces, por ejemplo, dentro del contexto que si le preguntas a varias personas qué cantidad de azúcar utiliza para endulzar una torta, ¿ya? Entonces te van a dar valores continuos. O sea, pero digamos que la receta o la cantidad como tal no sería una variable. O sea, que una variable está Profe, ahí. la temperatura. La temperatura, Ok, ok, ok. la temperatura puede ser. La temperatura de las ciudades, sí, puede ser. Bueno, vamos aquí donde dice tablas de frecuencia para variables continuas. Cuando la variable es continua, dado que sus valores se definen en intervalos, estos se pueden determinar de la siguiente manera. Se buscan el valor máximo y mínimo de la variable y se restan. La diferencia se conoce como el rango. O sea, ¿qué es el rango? El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Ese es el rango. Luego se divide el rango en la cantidad de intervalos. Los intervalos son los grupos de datos que se desea tener para determinar la amplitud de cada intervalo. O sea, ahí hay una operación. Se divide la cantidad de intervalos que se desea tener para determinar la amplitud de cada intervalo. Comenzando por el valor mínimo de la variable que será el extremo inferior del primer intervalo, se suma a este valor la amplitud para obtener el extremo superior y así sucesivamente. En cada intervalo, el extremo superior no debe incluirse porque en el siguiente será el extremo inferior del mismo. ¿O cómo así? Vamos a verlo más claramente en un ejemplo como este. Dice, los siguientes datos muestran el tiempo en segundos que tardan en conectarse los usuarios de una página web. Observa cómo se construye la tabla de frecuencia correspondiente. Vamos a determinar inicialmente cuáles son los valores máximos y mínimos. ¿Cuál es el valor máximo que ustedes observan aquí en esta distribución? ¿Cuál es el valor máximo que ustedes observan? Profe, no es- sí, ¿Cómo? 154, ¿no? 154 154. o 174 o 173. 170. Sí. 173 sería el valor mayor. ¿Y el valor menor cuál es? 14. 14. 14. Ese es el valor máximo, 173, el valor mínimo sería 14. O sea que el rango es la diferencia entre esos dos. ¿Cuál sería el rango en este caso? 100, 159. 159. 59. Okay. Dice, si se quiere 159. si se quieren determinar 6 intervalos, o sea, la persona que está haciendo el estudio dice que se va a hacer 6 intervalos, la amplitud de cada intervalo es el rango entre el número de intervalos. En este caso, 159, que es el rango entre 6 intervalos. Eso nos da ¿cuánto? 26,5, que se puede aproximar a 30. O sea que la amplitud de cada intervalo viene siendo ¿cuánto? La amplitud va a ser ¿cuánto? 30. 30. ¿Cuántos intervalos? 6. 6. ¿Y cuál es el rango? 159. 159. Entonces mira lo que dice aquí. 159. 159. Se puede tomar a 0 como el valor mínimo de la variable y de esa forma se determinan los intervalos de la primera columna. Entonces voy a abrir Excel un momentico. Para mostrarles esa misma distribución que ahí aparece.
Ok. Bueno, ¿qué observan ustedes aquí? Que tenemos el límite inferior. Bueno, voy a hacer un copy y pegue acá de la tabla. Copy y pegue de la tabla. Voy a ponerlo un poco más pequeño. Bueno, el dato en estos intervalos, el dato de la izquierda es el límite inferior y el dato de la derecha es el límite superior, ¿cierto? Si yo resto 30 menos 0, ¿cuánto me da? 30. 60 menos 30, 30. 90 menos 60, 30. 120 menos 90, 30. 150 menos 120, 30. 180 menos 150, 30. ¿Ok? Bueno, esos son los valores que están aquí del límite inferior y el límite superior. Comenzamos con 0, sumamos 30. 0 más 30, 30. Aquí colocamos de nuevo el 30. 30 más 30, 60. Y así hasta llegar hasta el 180. Ojo, ¿qué significa el corchete y qué significa el paréntesis? El corchete significa que ese número está incluido dentro del intervalo. Y el paréntesis significa que ese número no está incluido dentro del intervalo. ¿Hasta qué número llegaría? Llegaría hasta el 29. O si quieren hasta el 29.99999. O sea, pero el 30 no está incluido ahí. Aquí sí está incluido el 30 en el segundo intervalo. O sea que aquí está con corchete, el 30 sí está incluido. Llegaría hasta ¿dónde? Hasta el 60. Pero 60 no está incluido, o sea, sino hasta el 59.9999. ¿Ok? Y así. Bueno, aquí hay unos datos que es X sub I. X sub I sería la marca de clase, donde la marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cuál sería el dato o cuál sería la mitad entre 0 y el 30? Díganme. Chicos, La mitad. Voy a repetir la pregunta. ¿cuál sería el promedio o la mitad de 0 y 30? O sea, tendrías que sumar y dividir entre 15. 2. 15. 15, profe, no. 15, La mitad 15. de 30 más 60. 30. 45. Sería 45. La mitad de 60 más 90. 60 más 90 es 150, ¿cierto? Y la mitad de 150, ¿cuánto es? 75. La mitad, 75. la mitad de 120 más 90, que es 210. La mitad de 210 sería 105. 105. Luego le sumamos, o sea, mira que a este siguiente le sumamos 30 y tenemos 135. Al siguiente le sumamos 30 y tenemos 165. ¿Ok? Pero yo no voy a hacer eso en Excel. En Excel, ¿qué voy a hacer? Una operación. Voy a hacer igual, abro paréntesis, este más este y lo divido entre 2. Le doy enter y ahí se hizo la operación automáticamente. ¿Ok? Aquí aparecen cada una de las frecuencias absolutas. Bueno, ¿cómo se verifica eso? Vamos a hacerlo con el primer intervalo. El primer intervalo está entre 0 y 30. O sea, son todos los valores que estén entre 0 y 30. El 30 no está incluido. Vamos a contarlo acá. Y ustedes me van a decir
¿cuántos valores están entre 0 y 30? Contamos. Entre 0 y 30 está el 14. Entre 0 y 30 está el 21. Entre 0 y 30 Y el 29. 29. y el 29. ¿Cuántos datos hay? 29. 3. 3. Y por eso que aquí es 3. Tres. 3 sería la frecuencia, ¿qué? Frecuencia absoluta. ¿Cierto? Si yo voy a hacer el conteo de lo que están entre 30 y 60, me debe dar 7. Vamos a hacer esa operación. Contamos lo que están entre 30 y 60. Contamos 30 y 60. Está el 49. 1, Está el 34. 38, 2, 34, 3, 41, profe. El 41. 4, 41. 5, 34. 6 y 7. 34. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Hay algún otro? No hay, ¿verdad? O sea, son 7, por eso que aquí es 7. ¿Ok? Por eso que aquí es 7. Entonces regresamos aquí a Excel. Aquí sería la sumatoria de eso. ¿A cuántas personas se les preguntó? A 40. A 40. Entonces vamos a hacer la acumulada. Para hacer la acumulada viene siendo igual a esta primera más esta de acá. Perdón. En la primera es esta nada más. En la segunda sí. En la segunda si viene siendo igual Si se suma. a esta más la que está arriba. Más la que está arriba. Entonces copiamos y al final me debe dar 40. En la relativa es igual a la absoluta dividido entre este 40. Entre 40. Y ahí miren que ahí me dio los resultados. La sumatoria 1. Las acumuladas. La primera viene siendo esta igual. Pero acá no se debe copiar la fórmula, sino que es igual a la de arriba más esta de acá. Para que lo haga consecutivamente. Copiamos y mira que ahí está hasta el 1. ¿Por qué llega hasta el 1? Porque las frecuencias relativas, si están bien calculadas, debe sumar 1. Son en tanto por 1. Bueno, yo tenía una celda aquí oculta que es esta, la del intervalo. Entonces, ¿qué observan aquí en el intervalo? Que están los mismos intervalos que aquí aparecen en la tabla, ¿cierto? De 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, de 90 a 120, 120 a 150 y 150 a 180. Pero lo hice con la función que está aquí, la función concatenar. Esa función concatenar es la que me permite mostrar eso de esa forma. Para que no se confundan, la voy a ocultar. Entonces, así está tal cual aparece en el libro o en la guía nuestra tabla de frecuencia, ¿cierto? Vamos a hacer la gráfica. Voy a borrar aquí. Vamos a hacer la gráfica, sombreo, oprimo control y voy a utilizar la frecuencia absoluta. Voy a insertar gráficos recomendados. Voy a utilizar esta primera y aquí tengo la gráfica. La gráfica voy a tomar esta de aquí. Y en el título del gráfico, ¿qué debería colocar en el título del gráfico? Tiempo de conexión. Tiempo de conexión. ¿Ok? Ese es el tiempo de conexión. O sea, entre 0 y 30, ¿cuántos hay? 3. Entre 30 y 60, 7. Entre 60 y 90, 10. Entre 90 y 120, 9. Entre 120 y 158. Y 150 y 180, 3. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta respecto a cómo se realiza esa distribución de frecuencias? Bueno, también se pueden sacar otras gráficas. Podemos señalar esta y podemos tomarla
la acumulada. Insertar gráfico recomendado. Utilizamos esa, aceptar. Cambiamos el estilo. Y también podemos colocarle tiempo, conexión, acumulado. Listo. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Aquí no se ve con claridad ese número 3. Voy a cambiarlo a un tema oscuro. Un tema oscuro, a ver. Este, por ejemplo. Bueno, o sea, nosotros podemos colocarle los colores, cambiarle los colores, como uno quiera. Si te gusta más este, colocas ese. Ese 3 lo dejamos aquí, lo dejamos acá arriba. ¿No hay preguntas, muchachos? Ok. Voy a parar entonces la grabación.